Pues continuamos aquí no sapo conchoso matutino de Radio Calimera y como xa avanzamos a semana pasada, cando escoitades esta música entre inquietante, entre tamén un pouco atraxente, es que comenzamos. Temos un pequeño cambio, a cuestión é que a partir de ahora esta sección que comenzamos a semana pasada con Javi Lacomba, pues eso, se va a llamar La Odisea de Escribir. Y bueno, si todo va bien y desde Valencia las ondas no son propicias, es decir, pues ya nos escoita, ya nos escucha. Muy buen día, Javi, ¿qué tal? Muy buenos días, Óscar, y a todos los que estáis ahí, y efectivamente, la odisea de escribir, porque es que es una aventura y también una odisea. Sí. O sea que vamos a quedarnos con ese nombre de la odisea de escribir y vamos a hablar de lo que se pueden encontrar esos viajeros, esos aventureros en esa aventura, en esa odisea llena de oportunidades, pero también de peligros que hay que ir conociendo. Un poco nos comentabas, ¿no? Es decir, que esta semana vas a explicarnos, vas a llevarnos un poco por un tema que es la autoedición encubierta. ¿Así es, Javi? Así es. En esa metáfora de la odisea, para que sí. Los que están al otro lado nos entiendan, serían las sirenas, ¿vale? ¿Os acordáis del mito de las sirenas? Esas mujeres con cuerpo de mujer, pero con cola de pez, sí, que atraían con sus cantos a los navegantes, y su objetivo al final, lo que lograban era que esos navegantes terminaran ahí su viaje, que se estrellaran contra las rocas y se ahogaran. Eso es un poco lo que hace con los autores y con las autoras la autoedición encubierta, que es siempre se ha llamado, que mal llamada, por lo que explicaré, la coedición. La coedición no existe, porque no existe como tal, porque la coedición realmente es cuando, y legalmente es así, es cuando dos editores o dos editoriales en plano de igualdad se unen para publicar a un autor. Por ejemplo, un autor extranjero, comparten los gastos, comparten luego los beneficios y acuerdan hacer esa edición. Pero la coedición entre editor y autor no puede darse como tal, porque además, tal y como la proponen estas empresas, nunca se va a dar en este plano de igualdad. Al contrario. Tú imagínate, Óscar, te voy a poner en una situación, ¿vale? Vale. Tú imagínate que tú decides montar un negocio por cuenta propia, ¿vale? Decides ser empresario, decides ser emprendedor. Y entonces buscas, ya tienes claro ese plan de negocio, buscas un local y decides que vas a abrirlo en una calle céntrica. Y para abrir ese local contratas pues a un arquitecto, a un jefe de obra, a un pintor, fontanero, etc. ¿Vale? Te arreglan, tú ya tienes ese plan, ya te digo, de que las tú creado en tu mente, has visto oportunidades, riesgos, competencia, y entonces, nada, te dicen, perfecto, le reformamos el local, le ponemos el local listo, muy bien. Y efectivamente, te arreglan ese local en el que tú vas a poder entrar y emprender tu negocio, empezar tu negocio. Pero, cuando te van a dar las llaves, te dicen, nuestro precio por haberte reformado el local es que nos vas a dar tu negocio. Y, en todo caso, te daremos de lo que se venda un 10%. Aparte, por supuesto, de pagarnos lo que hemos hecho de reformar el local, pues, no sé, 20 veces más caro de lo que está en el mercado. ¿Tú qué dirías ante esa propuesta? Vamos, que me están estafando, ¿no? Que me están engañando totalmente, ¿no? Es decir, no entendería nada, creía que se estarían riendo de mí, ¿no? Pues, aunque sorprenda, hay legiones de autores que aceptan tratos semejantes cada día, cada semana, cada mes. Eso es la autoedición encubierta. Y pero probablemente los oyentes
se estarán preguntando, ¿cómo es posible que la gente, que un escritor que ha dedicado años, probablemente, ilusiones, tiempo, a su obra, acepte tratos similares tratos totalmente equivalentes a lo que te estoy comentando? Pues por el manejo hábil de ese tipo de empresas de las emociones. Digamos que pulsan las teclas emocionales precisas para que lo que racionalmente a cualquiera y en cualquier ámbito le parecería, vamos, efectivamente, un engaño, una tomadura de pelo, desde luego iría contra cualquier tipo de norma, lo que a cualquier persona en cualquier ámbito y de manera racional le parecería eso, el autor puede llegar, o la autora, pueden llegar incluso a estar agradecidos. Parece increíble, ¿verdad? Sí, la verdad que me quedo un poco ahí sin palabras, porque son esas cosas que claro, no las piensas, no, o por lo menos yo no las había pensado, no. Pues es así. Y te voy a contar un caso de, por ejemplo, una autora que le piden unos 3.000 euros por editarle, entre comillas, unos 200 ejemplares de su obra, y que además va a tener que vender ella. Imagínate. Sí, la verdad que, mira, ahora que comentas eso, sí que nosotras aquí que intentamos acudir a, pues eso, a presentaciones, y eso, sobre todo cuando es poesía, porque nos encanta el poder escuchar sí que hablando con algunas de los autores y autoras nos damos cuenta, es decir, de que muchas pequeñas o no tan pequeñas editoriales, es decir, ese trabajo que nos pensábamos desde nuestro desconocimiento que era una cosa de la editorial, es decir, pues que las presentaciones, el día a día de publicidad, tal, es algo que lo está llevando la propia autora o autora, es decir, nos quedamos alucinadas, es decir, no... Pero tú fíjate, Óscar, eso te alucina y realmente es la punta del iceberg. Claro, sí. ¿Sabes? Porque lo que te estoy comentando, imagínate, por lo menos, o sea, aquí la manera de distinguir si estamos ante una editorial o no, o sea, si estamos ante una editorial legal, es que hay veces que se dice tradicional, no, una editorial legal, una editorial que es una editorial, de verdad, sí. Es una empresa, pero como tal, como cualquier empresa, y, ojo, hay una normativa de propiedad intelectual que esto lo dice muy claramente, tiene riesgos o corre riesgos y, por supuesto, obtiene beneficios. Pero obtiene beneficios una vez habiendo pagado al autor lo que se llaman sus regalías, a cambio de la cesión de esa de la reproducción de esa obra y distribución de esa obra, ¿vale? Eso es lo normal. Aquí lo que ocurre es que el autor cede sus derechos, ¿vale? La editorial, entre comillas, porque no es una editorial, lo que se presenta como editorial, lo que va a hacer es, su cliente no va a ser el lector, como ocurre con una editorial, sino que va a ser ese propio autor, ¿vale? O sea, el beneficio no lo va a sacar de los lectores, lo va a sacar de ese autor, para el cual, imagínate, hace una tirada de 300 ejemplares a cambio de esos 3.000 euros, o 3.500 euros, ¿vale? O 4.000, he llegado a ver, ¿vale? Que además, evidentemente no, claro, dentro de ese ámbito, ¿vale? No le va a convenir que esos libros se vendan, porque en el momento en que esos libros se vendan, el autor le va a pedir que edite más, o sea, que imprima más. Y ese beneficio se va a ver mermado, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que le conviene a esa empresa? Que precisamente la obra, como su cliente no es el lector, como no ha corrido ningún riesgo, sino que su cliente, entre comillas, es el autor o la autora, lo que le va a convenir es que esa obra no se difunda para no generarse más gastos a él, ¿vale? A esa empresa. O sea, tú fíjate la gran paradoja.
Sí, mediante ¿no? la cual el autor o la autora está vendiendo su alma, porque ha puesto su alma en esa obra, a cambio de un fracaso que además va a tener que pagar muy caro en todos los aspectos. O Y sea, desde tu experiencia, si es esto más habitual de lo que podemos pensar. bueno, que sí es habitual. El lector, y ese es otro problema, porque el lector es el que se convierte luego en autor, Hmm. el lector lo que ve del mundo editorial es como las sombras de la caverna de Platón, ¿vale? O, si lo quieres ver de otra manera, como esa parte visible del iceberg que por debajo hay muchísimo más hielo sumergido de lo que es visible por arriba. Pues esto sería la misma comparativa. El lector, que luego va a ser escritor, lo único que ve es esa punta del iceberg, que son unas pocas decenas de autores, que sacan su libro el 27 de abril y entonces desembarca en todas las librerías. Y puedes verlo en Casa del Libro, en cualquier librería, en grandes almacenes, y lo ves de repente como si hubiese habido ahí un desembarco, ¿vale? Pero eso ocurre con unas pocas decenas de autores, Sí. poquísimas. Por debajo, en la zona media de ese iceberg, están la gran mayoría de autores que publican con editoriales, digamos, que se pueden llamar así, que, oye, pues cuesta Dios de vida que ese libro pues se vea, que es lo que tú decías, ¿vale? Presentaciones, firmas, que poco a poco vaya entrando en luchar un poco porque vaya entrando en las librerías, Claro. aparece aquí, desaparece allá, hay que luchar contra ese ciclo de vida del libro que es tan corto. Ese es el escritor de a pie, ¿vale? Pero que también se le puede llamar, o sea, sí que estás siendo editado por una editorial, digamos, seria, aunque no sea una editorial grande, ¿vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser una editorial pequeña, una editorial mediana y ser formal y seria, ¿vale? O una editorial Sí. grande y también serlo, pero son editoriales, ¿vale? Por debajo de ese mar es donde está la parte sumergida, la parte que comentamos, ¿vale? Y efectivamente es muchísimo más habitual de lo que parece. En este caso, una pregunta que nos surge, es decir, escuchándote esto, aunque supongo que es otro mundo y también muy complicado, casi a veces es mejor intentar meterse en la locura de autoeditarse, ¿no? Claro, porque lo peor es estar, o sea, realmente en lo que te he comentado, Sí, tú te estás autoeditando, solo que además de autoeditarte, estás perdiendo el control sobre tu obra. claro. No hay realmente una editorial detrás. Hay una empresa de servicios editoriales que, mal llamada editorial, te está pidiendo los derechos, como lo que te decía, aparte de reformar tu libro, aparte de maquetarlo, aparte de imprimirlo, me vas a dar el control sobre él. Igual que esos obreros, pues esos albañiles que te decía, que te están pidiendo el control de tu negocio simplemente por haberte reformado el bajo, ¿vale? Entonces, lo que el autor consciente que se quiere autoeditar, lo que tiene que hacer es buscar una empresa de servicios editoriales, pero que sea de servicios editoriales, como si buscáramos, digamos, una empresa de reformas legal, que simplemente van a reformarte, te pidieron las llaves solo para hacer la reforma y luego te las devolverán y aquí están amigos. Claro, porque escuchándote además, todo eso ¿no? Es como si añadido por lo que nos estabas explicando, ¿no? Es decir, que encima esa empresa de fontanería o de lo que sea que contratas, no solo es que eso quiere hacerse con tu negocio, sino es que encima se lo va a quedar y muchas veces puede ser que incluso le convenga que tu negocio fracase. Claro, 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 claro. Claro que le conviene que tu negocio... Eso es como... Mira, yo siempre cuento la siguiente historia. Imagínate que tú estás en... Imagínate que tú estás, exacto, en una isla, pero que, bueno, está unida a otra parte solo por un puente de madera, ¿vale? Entonces, tú estás en esa isla y te aparece un forastero
que te dice, mira, te voy a dar un maletín con 100 billetes de 50 euros, ¿vale? Y te dice, por cada persona que aparezca por aquí, tú le das un billete. Y si en 24 horas los billetes que te queden son para ti, ¿vale? Entonces, claro, vale, estás encantado, pero te das cuenta que empieza a pasar gente, los lectores. Claro. Tienes que dar un billete, tienes que dar otro, tienes que dar otro, y ya ves que te queda la mitad del maletín. Y de repente, claro, te das cuenta de que el puente es de madera, y que tú tienes un mechero, y que si ese puente arde, ya nadie más va a tener que pasar por ahí, ya no, nadie más va a poder pasar por ahí. ¿Sabes? Sí, pues sí. Es una decisión similar. Cuanta menos gente compre el libro, menos ediciones o menos impresiones tendré que hacer yo y con más beneficios me voy a quedar. Repito, aquí el problema de este tipo de empresas es que el cliente no es el lector. Y además, es que eso ya se ve casi desde un principio, ¿sabes? O sea, una empresa que te está pidiendo dinero por tener tus derechos de autor, por cederle, porque deseas tus derechos de autor, muchas veces, si tú vas a sus webs, van encaminadas no al lector, sino al autor. ¿Vale? Porque, ya te digo, su negocio no es el lector, como tendría que ser una editorial, no es atraer lectores, sino atraer autores. Sí, claro, un poco por lo que nos estás comentando, que es que pues eso no es el timo, hay que hacerlo bien, ¿no? En el sentido de que vamos a crear lo que muchas veces eso que se nos dice, ¿no? Es decir, lo que nuestro cliente, en este caso a persona que vamos a pretender estafar, es decir, queremos que cuando entre en la web o en nuestro contenido, es decir, pues vea aquello que quiere leer y Claro, escribir. ellos lo Claro. que se escudan es que el término estafa, en el término, digamos, realmente penal, es muy concreto, ¿vale? Vale. O sea, no siempre que hay un engaño hay una estafa, pero desde luego lo que sí que está claro es que aquí hay un engaño, ¿vale? Hay un engaño en cuanto a que ellas se presentan como algo que realmente luego no van a poder cumplir, ¿vale? O sea, no son editoriales en el sentido que todos entendemos. Ellos juegan con eso y juegan con las emociones también del autor o autora que está desesperado, ¿vale? Que está desesperado en el sentido de que ha recibido ya tantos noes o tiene tantas ganas de publicar, ¿vale? Que ya no ve nada más. La parte racional se le desconecta. Entonces, esas visualizaciones que ha tenido desde que ha empezado a escribir, digamos, verse en unos grandes almacenes o verse en la feria del libro firmando, digamos, filas de gente o colas de gente, esas visualizaciones las utilizan, ¿vale? Porque esas cualquier autor las tiene, en el fondo, aunque, o sea, casi cualquier autor las tiene. Entonces, utilizan esa desesperación, esas ganas de trascendencia y de reconocimiento, las utilizan hábilmente para que se desconecte cualquier parte racional y sea la parte emocional la que decida en el momento, sin mirar, sin leer el contrato, ¿sabes? O sea, claro, ellos realmente para hablar de esta falla, te digo, tiene que ser unos requisitos muy concretos, pero sí que conscientemente juegan con esos elementos emocionales para que el autor acepte unas condiciones abusivas y que no son las que establece la ley de propiedad intelectual, ¿vale? O sea, es como algo parecido a los falsos autónomos, claro. ¿De acuerdo? O sea, es algo parecido a los falsos autónomos. O sea, pagar los gastos autónomos, trabajar, claro,
digamos que la persona que acepta eso, lo acepta desde la desesperación de poder trabajar. Pues aquí se acepta desde la desesperación de no poder publicar o de ver que tu obra, a la que tanto tiempo le has dedicado, no está llegando a la gente que tú quieres que llegue. Escuchándote un poco, suponemos que esto o sea, saber, ¿no? En esto, cuándo esto está sucediendo, no siempre es sencillo, pero ya te escuchábamos, yo creo que incluso el año pasado alguna vez que hablábamos, es decir, de una máxima a poder emplear para un poco empezar a guiarnos, ¿no? Es decir, como escritoras, escritores, es que no pagues por ser publicado, ¿no? No pagues por ser publicado. Si tú te quieres publicar, ve a una empresa de servicios editoriales, que también las hay, o ve a distintos profesionales, alguien que conozcas que pueda maquetarte el libro, alguien que conozcas que te pueda hacer la portada, o que encuentres en el mercado. Compara precios, igual que lo harías si estuvieses buscando reformar tu casa o tu negocio. Compara precios, ve a ver cuál es. Pero hazlo conscientemente. Crea tu producto, como crearías tu producto si fueras emprendedor, que el escritor tiene que tener ese concepto de emprendedor o de empresario. Crea tu producto lo mejor posible para que evidentemente con una cierta calidad literaria llegue a tu cliente, que es el lector, lo mejor posible, y rodéate de profesionales para ello, igual que se rodea un autónomo o un empresario emprendedor. Pero hazlo conscientemente, pero que nunca te digan que te van a publicar algo y te pidan una contraprestación por ello, sea económica o sea de tú te vendes los ejemplares, si no llegan me tienes que pagar no sé cuántos. Cualquier otra contraprestación que sea tu trabajo, o sea, el hecho de la cesión de esos derechos de autor de tu trabajo, que tiene que ser remunerada, es ilegal, de acuerdo con la ley de propiedad intelectual. No queremos abrir un poco ese, porque habrá tiempo para abrir ese pastel, pero sí tenemos ahí suponemos que todo este mundo, ¿no? Es decir, por decirlo así, de esta, ¿no? De esta coedición más mal dicha, es decir, cuando lo llevamos también al mundo de digital, esto todavía, wow, la cosa se complicará mucho más, suponemos, ¿no? Claro, es mucho más fácil por lo que es el mundo digital captar, ¿sabes? O sea, captas en un clic correos electrónicos que evidentemente, ahora estoy a hablar de copywriting, o sea, la escritura persuasiva. Ellos utilizan la escritura persuasiva también ahí para vender su producto, ¿vale? Que te digo, es un producto alejado de lo que cualquiera tendría en su concepto más racional y desde luego totalmente alejado de lo que dice la ley de propiedad intelectual, ¿vale? O sea, que dice muy claramente que tú cedes tus derechos a cambio de un precio para que sea de la editorial la que corre el riesgo, ¿vale? Y evidentemente también los beneficios, solo que de cada ejemplar pues te darán más o menos en el mercado está sobre un 10%. Y esa será tu remuneración, igual que un trabajador por cuenta ajena recibe una remuneración por trabajar, pero los riesgos son de la empresa, ¿vale? Que la ha contratado. Si la empresa va mal, la que cae es la empresa, no él, ¿vale? No, él recibe su sueldo cada mes. Si la empresa tiene un problema, lo tiene la empresa, no él. O sea, los riesgos o el fracaso o el acierto de ese libro que por el cual se apuesta es problema de la empresa. Si se pierde dinero la empresa, no él. O sea, es que sí, esto hay que tenerlo muy claro, porque esto es así en cualquier ámbito y tiene que ser también en la literatura. Sí, sobre todo para las escritoras y escritores que nos escuchan, que con calma escuchen todo lo que estás comentando, porque estas cosas a veces también cuestan, correcto, ¿no? Es decir, calma, respirando. Cuando identificamos las cosas las podemos gestionar mejor. Cuando dejamos cierto tiempo, porque siempre normalmente nos van a dar mucha prisa para que firmemos, etcétera, es cuando necesitamos pedir más tiempo. Claro. Para pensar, para ser asesorados, ¿vale? Para que, si nosotros no tenemos la objetividad
necesaria para leer el contrato, que lo lea un tercero, ¿vale? Que dar, y desde luego tener muy claro, y para eso no hace falta leer los contratos, que si nos piden dinero por ceder nuestros derechos y ser publicados, ya el no tiene que ir por delante. Sí, además porque que... es un camino hacia la frustración. Claro. O sea, aunque ellos sientan que en ese primer momento esas endorfinas que del deseo conseguido, es un camino hacia el otro lado, ¿vale? Hacia la frustración y hacia no volver a tener ganas de juntar dos letras. Decir también para que nos escucha, esto siempre lo decimos, ¿no? Porque sabemos que tú eres así muy modesto, pero que en la academiaemocional.com pueden, pues eso, encontrar forma de conectar contigo y con el trabajo que lleváis haciendo. Luego efectivamente, también, en redes, si me buscan por exacto. Javier Lacomba Tamarit, enseguida me encontrarán, tanto en Facebook como en Instagram. Aparte de la Academia Emocional, que está más enfocado al tema de la inteligencia emocional en general, pero si tienen dudas legales, si tienen cualquier tema, si me buscan por mi nombre, Javier Lacomba Tamarit, ahí me encontrarán y como abogado, especialista en propiedad intelectual y también como coach, porque también esto es un tema de emociones y sé muy bien por dónde se pasa. Precisamente antes de terminar, navegando en tus redes, bueno, vemos siempre es una buena noticia y más, y pues para nosotras que vinimos de ahí, pero que en cualquier sitio se abra una librería es una buena noticia, ¿no? Y vemos que ahí en Ángel Guimerá acaban de abrir Librería Galeradas, ¿no? Un nuevo proyecto. Sí, unos muy buenos amigos, sí, Eva y Helios, han abierto ahí Librería Galeradas, que vamos, es que es una pasada, es más que una librería, es un universo de títulos, y ya veréis como seguro van a hacer presentaciones, talleres, charlas y un mogollón de cosas que van a ser muy interesantes tanto para autores como para lectores. Porque además empezamos un mes ahí, bueno, ilusionante para cualquiera, no solo lectora y lector, sino también para las escritoras y escritores, ¿no? Es decir, este mes de abril, más allá del día del libro, ¿no? Es decir, de cosas, claro. Abril y mayo pues siempre vienen cargaditos. Dentro de poquito tengo firma en Barcelona y tengo también una charla que creo que va a ser muy interesante en Castellón, el 7 de abril a las 19:30, horas en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón. Y ahí voy a hablar de la terrible música de los cristales rotos, pero como bien sabes, voy a hablar también de ciertos temas, eso de cómo las emociones pueden ser un arma también, y también de algo que se debería hablar más, que es de la problemática del suicidio, que está demasiado soterrada, y eso es muy malo. Eso es muy malo. Y lo que se oculta y lo que se niega luego es peor. Hay que airearlo, hay que darse cuenta de que puede haber gente a nuestro alrededor que, aunque sea conocidos, aunque sea gente que nos roza, no tienen por qué ser amigos o amigas íntimas, pero hay gente a nuestro alrededor que puede estarlo pasando muy mal y hay que estar un poco con las orejas puestas, un poco de centinelas y simplemente el decir, necesitas algo, te puedo ayudar en algo, eso puede marcar una diferencia. Entonces, es bueno y cada vez se está hablando más de ello, gracias a Dios. Ya también se está planteando un plan nacional de suicidio. Hay ahora proyectos como el de la Niña Amarilla y que yo conozco a una de las integrantes de ese proyecto, que es Istar Saldaña, también es una compañera coach y que está haciendo una magnífica labor para dar ese altavoz, para que la gente que está en el agujero sepa que no está solo y que la gente que está alrededor de esa gente que está en el agujero sepa que pueden echar una mano para sacarlos de ahí. Sí, además en ese campo siempre en general, ¿no? De cuando hablamos de salud mental, pero sobre todo ya cuando hablamos de estos momentos, ¿no? Que uno llega a plantearse y hacer esos extremos que no sea, que lo que tú dices, que los que estemos atentas, que escuchemos,
pero también para el que en un momento dado se vea, que no lo dude, que pida ayuda, que pedir ayuda nunca está de más, es decir, de verdad que no es rebajarse, que no se esconda, que no, es decir, que acuda, porque en cualquier momento todas vamos a necesitar una ayuda para cualquier cosa. Ojalá no sea para estos puntos extremos, pero que nos acostumbremos eso, a saber. Correcto, que nos acostumbremos a pedir ayuda porque está mal visto. Sí, sí, no. Pedir ayuda siempre se ha visto como símbolo de debilidad, y no es así. Eso ya es culpa de los cimientos de esta sociedad, pero eso no tiene por qué condicionarnos. Si necesitamos ayuda, hay que pedirla. Pues ya que escuchamos de así un poco de fondo esa música, es decir, porque no tenemos esta cosa de que podríamos estar contigo hablando toda la mañana, pero también hay que... Igualmente. No, la verdad que es un tema que para no ser muy interesante, no estamos pensando de momento en escribir, ya te lo adelantamos también, es decir, pero sí que sabemos que hay personas de las que nos escuchan que es un tema interesante, y seguro que además vamos a intentar que está, pues eso, ¿no? Que este viaje que hemos comenzado, ¿no? En esta odisea de escribir que arrancamos, pues eso, que la gente, y recordar otra vez, es decir, que a través de las redes sociales de los sapoconchos, de Calimera, que cualquier cosa que queráis, pues preguntarle a Javi, proponerle, que nos ha encantado de que no vamos sabemos que esto cuesta, pero nosotras por nuestra parte no vamos a cansarnos de repetirlo, y nada, pues eso, lo dicho, que nos hablamos la semana que viene, que vaya bien. Pues eso, que también hemos visto por ahí que tienes este próximo 1 de abril una firma de libros, no diremos dónde porque es una de las grandes, así que no... Vale, pues lo he visto antes sin querer. ¿Qué va? No, pues no pasa nada, pues ya lo decimos, que yo no estaba ahí pues en la Casa del Libro de Valencia, no pasa nada. En la Casa del Libro de Ruzafa, Valencia, la verdad es que es una de las grandes, pero me tratan como si estuviese yo en mi casa, ¿eh? No, sí, por yo creo que muchas veces, es decir, este tipo de negocios, aunque sean franquicias, aunque sea decir, lleva mucho y las personas que lo lleven, ¿no? Es decir, difiere mucho. Siempre, sí. Exactamente. Eso hace muchísimo. Sí, incluso dentro de una misma franquicia, es decir, te encuentras cosas y dices, madre mía, ¿no? De esto, pero bueno. Correcto. Yo solo puedo hablar bien. Igual que puedo hablar bien de muchísimas librerías, pero yo, en Casa del Libro, desde luego, solo puedo hablar bien. En Ruzafa, Valencia, y nada, quien quiera pasarse, estaré de 11 a 14 y de 17 a 20 horas más o menos. ¿Vale? El viernes. Y nada, ya hablaremos a la gente de aquí de a ver si hacemos ahí algo para poderte traer a Compostela algún día. Eso estaría genial. No es sencillo, ya te digo, decir, pero porque como en todos los lados cuando hablamos de recursos siempre todo las espaldas y de darte palmaditas bien, pero cuando aunque sea lo mínimo pides, pues eso, que la persona que venga se le puedan cubrir los gastos y eso, aunque al menos eso, es decir, ya todo... Ya es más difícil, ¿no? Pero bueno, no pasa. Exacto, vamos hablando. Pues nada, con esta odisea de escribir, Javi, que muy agradecida, y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Un gran abrazo a todos y a todas. Radio Calimera. Los sapoconchos. Alternativa.